Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. En este video vamos a hacer una revisión del estudio Tower. Esta revisión no se trata de hacer una, pues sí, revisión profunda sobre este artículo, sino más bien de llevarse los mensajes principales. ¿Por qué se llama Tower este estudio? Bueno, con este nombre se le identificó internamente a este estudio, que por sus siglas, Tower significa en inglés Titration Study in Lower and Upper Limb Spasticity, como pueden ver en el título de arriba, y que se traduciría como estudio de titulación en espasticidad de miembros superiores y de miembros inferiores. El título científico de este artículo o el título con el que fue publicado es Safety and Efficacy of Escalating Doses of Incobotulinum Toxin A, 400-800 unidades, Increasing Improvements in Disability Due to Multifocal Upper and Lower Limb Spasticity. O sea, seguridad y eficacia de dosis tituladas de toxina incobotulínica de 400 a 800 unidades, mejoría en la discapacidad debido a espasticidad multifocal de extremidades superiores e inferiores. El estudio Tower fue publicado en la revista Neurology en el año 2017. Aquí les muestro una imagen del artículo y los autores principales, bueno, se encuentran de su lado izquierdo el doctor George Wiesel, que bueno, ha visitado México en alguna que otra ocasión, el doctor Ben Smail, el doctor Ferreira, y bueno, como pueden ver, hay una lista de investigadores, principalmente de Europa, otros de Estados Unidos y, bueno, de habla hispana de España que participaron en este estudio. Ok. Un poquito hablándole sobre los antecedentes de este estudio. ¿Por qué fue importante plantearse este estudio? Bueno, pues los investigadores antes de realizar este protocolo se preguntaron qué tan eficaz serían dosis altas de toxina botulínica para tratar la espasticidad de extremidades superiores e inferiores, ya que, bueno, pues sabemos que existe cierta limitante en las dosis de la toxina botulínica, sobre todo porque al dar un mayor número de dosis, al dar un mayor número de unidades, existe el riesgo de que se inactive la toxina botulínica por la presencia de anticuerpos. Pero aquí debemos de recordar de manera muy importante que Xiomin es la toxina botulínica que menor riesgo tiene de formación de anticuerpos y por lo tanto menor riesgo de desactivación de toxina. Entonces, bueno, al plantearse esta pregunta, bueno, pues además los investigadores observaron que los pacientes con espasticidad multifocal o multipatrón de miembros superiores e inferiores pueden requerir dosis altas de toxina botulínica. Esto es, puede ser que en la práctica clínica nos estemos enfrentando a pacientes que tengan espasticidad del brazo derecho, pero también del brazo izquierdo y de alguno de los miembros inferiores. Esto es de manera simultánea. Sin embargo, en la práctica clínica nos vemos limitados a aplicar un número alto de dosis. Entonces, pues los médicos se tenían que conformar o detener en cuanto al número de músculos que iban a tratar. Por ejemplo, decían, bueno, pues solamente podemos aplicar 400 a 600 unidades, entonces nada más vamos a tratar el miembro superior y el miembro inferior y en una próxima vez o en otra ocasión trataremos el otro miembro superior. Y debido de aquí nace la necesidad de evaluar en un estudio qué tan eficaz sería aumentar la dosis para tratar un mayor número de patrones en un mismo paciente. A eso se refiere la espasticidad multifocal o multipatrón, o sea que en un solo paciente exista más de un patrón de espasticidad, que puede ser tanto de miembros superiores o de miembros inferiores o combinado, alternado. Y bueno, pues aquí surge también la posibilidad de que se requieran mayores dosis a las ya aprobadas pues por los consensos médicos. Ok, pues continuando con este estudio, les voy a mostrar aquí el diseño del estudio. En este estudio, los pacientes se les aplicó toxina botulínica en 3 ciclos.
Para evaluar o realizar este protocolo se incluyeron a 155 pacientes que tenían espasticidad, ya sea de miembro superior o de miembro inferior o combinados, todos pacientes adultos, no se incluyó a ningún niño. Y se les aplicó toxina botulínica en 3 ocasiones, y eso se refiere con los ciclos. En el ciclo 1 se le aplicó toxina botulínica con una dosis máxima de 400 unidades. Dosis total en todo el cuerpo fue de 400 unidades. En el ciclo 2 se les aplicó una dosis máxima total de 600 unidades en todo el cuerpo. Y finalmente, en el ciclo 3 se les aplicó, como podemos ver en la imagen, una dosis total máxima en todo el cuerpo de 800 unidades. Listo, aquí podemos ver con mayor claridad la imagen referente al ciclo 3. Entonces tenemos que en el ciclo 1, en el día 0, cuando inició la investigación, a todos los pacientes se les aplicó 400 unidades de toxina botulínica de Siomín distribuido en los distintos músculos que conformaban los patrones de espasticidad que presentaban. A la semana 4 y a la semana 8 se les hizo una visita control para evaluar la eficacia, qué tanto había disminuido la espasticidad, y bueno, pues el ciclo de la primera inyección terminaba en la semana 12 a la 16. Posteriormente, entre la semana 12 a la 16, se les aplicaba una nueva dosis de toxina botulínica de Siomín hasta 600 unidades distribuidos en todos los músculos de los diferentes patrones de espasticidad que presentaban los pacientes, y se les hacía una visita control a los pacientes en la semana 16 a la 20 y en la semana 20 a la 24 para evaluar qué tanto había disminuido la espasticidad, y este ciclo terminaba en la semana 24 a la 32. Posterior a esto, los pacientes eran inyectados nuevamente, ya era en el ciclo 3, entre la semana 24 a la 32, con una dosis máxima de Siomín de 800 unidades distribuida en los diferentes músculos que presentaban espasticidad. Y finalmente los pacientes eran vueltos a visitar en la semana 28 a 36 y en la 32 a la 40 para hacer una visita de control y evaluar qué tanto había disminuido la espasticidad. Entonces aquí lo que quiero que sepan es que a los pacientes se les aplicaron 3 ciclos de toxina, o sea, se les aplicó toxina en 3 ocasiones. En una primera ocasión se les aplicó hasta 400 unidades, en una segunda ocasión hasta 600 unidades y en una tercera ocasión hasta 800 unidades, y en cada una de estas de las aplicaciones se evaluó qué tanto había disminuido la espasticidad, pero no solamente se evaluó la disminución de la espasticidad, sino qué tanto había disminuido la discapacidad en estos pacientes, como vamos a ver más adelante. Entonces les mencionaba que se evaluaron a 155 pacientes, de los cuales el 67% eran hombres, la edad promedio de 53.7 años. Esto es muy importante mencionarles, que son pacientes adultos, pues ya son adultos, no son pacientes de la tercera edad, pero les quiero mencionar esto porque muchas veces surge la duda de si Siomín puede aplicarse en pacientes de la tercera edad, en pacientes de 60, 70, 80 años. 90 años, no hay restricción en cuanto a la edad. No hay tampoco ninguna restricción en cuanto a la seguridad relacionado con la edad, y bueno, sucede que en este estudio, bueno, pues el promedio de edad era de 53 años, sin embargo, podía haber pacientes de 66 años, que era el límite. Y también es muy importante mencionarles las causas de la espasticidad. En este estudio se incluyeron a pacientes que tenían espasticidad secundario a un evento vascular cerebral y otras causas como traumatismo cerebral, otros trastornos cerebrovasculares, tumores cerebrales o parálisis cerebral. Esto también lo quiero mencionar porque en algunas ocasiones me llegan a preguntar si hay estudios de Siomín, por ejemplo, en esclerosis múltiple o en traumatismo cráneoencefálico o en parálisis cerebral. Obviamente que estas condiciones causen espasticidad, pues
La respuesta es que sí tenemos estudios, pero como tal, estudios específicamente en pacientes que presenten espasticidad solamente por esclerosis múltiple o solamente por parálisis cerebral o solamente por hemorragia cerebral, no tenemos, sino que en los estudios se incluyen espasticidad debido a todas las causas. Ok, entonces continuemos. Aquí les quiero presentar el primer resultado y quiero que pongan atención. En esta primera gráfica nos muestra el porcentaje de pacientes que presentó mejoría en cada uno de los ciclos. Esto es, con una dosis de 400 unidades o 600 u 800 unidades. ¿Cómo se definió que había mejoría, que los pacientes habían mejorado en este estudio? Bueno, pues yo ya les había comentado en alguna ocasión que la espasticidad se evalúa a través de una escala que se llama la escala de Ashworth. En esta escala se evalúa clínicamente al paciente, se tiene presencialmente al paciente, se palpa al paciente, se toca al paciente y se mueve al paciente. Esto con la finalidad de evaluar qué tan incrementado está el tono muscular de las extremidades. Esto es, bueno, se palpa al paciente y también se le mueven las extremidades. Obviamente, al mover las extremidades, entre mayor resistencia tengan al movimiento, es que hay una mayor espasticidad. Y de acuerdo a la evaluación subjetiva que dé el médico sobre la espasticidad o el tono aumentado de los músculos, les va a dar un puntaje que va del 0 al 4. 0 quiere decir que no tiene nada de espasticidad y 4 quiere decir que tiene la máxima espasticidad. Entonces, en este estudio se consideró que los pacientes que habían mejorado eran aquellos que habían perdido al menos un punto en la escala de Ashworth. O sea, por ejemplo, pacientes que en un inicio tuvieran 3 puntos, bueno, pues que ahora tuvieran 2, o pacientes que tenían 4 puntos, bueno, pues ahora tuvieran 3. Entonces, en esta gráfica lo que nos menciona es que en el ciclo 1, aquellos pacientes que recibieron hasta 400 unidades, aquellos que mejoraron, que presentaron más de un punto de pérdida en la escala de Ashworth, fueron casi el 60%. Y bueno, el porcentaje de pacientes fue muy similar, que habían presentado mejoría cuando se les aplicó 600 unidades, que fue el 58%, pero el mayor porcentaje de pacientes que presentó mejoría fue con la dosis de hasta 800 unidades. Esto es, el 66.2% habían mejorado según la evaluación con la escala de Ashworth. Entonces, en esta gráfica, el resultado principal que quiero que se lleven es que a mayor dosis, con 800 unidades, se incrementa el número de pacientes considerados respondedores según la escala de Ashworth. Ok. Ahora vamos a ver cómo les fue en cuanto a la discapacidad. Sabemos que la espasticidad genera discapacidad. Entonces, mediante una escala que se llama el DAS, que es Disability Assessment Scale o escala de evaluación de la discapacidad, se evalúa qué tanta dificultad tienen los pacientes para llevar a cabo sus actividades de la vida cotidiana. En esta escala, bueno, pues lo que podemos observar es que entre mayores puntos pierdan los pacientes, tienen menor discapacidad. Y aquí vemos que con 400 unidades, bueno, perdían menos puntos que cuando se les aplicaba 600 unidades, que perdían menos 0.7, o cuando se les aplicaba 800 unidades, que es menos 0.7. Aquí no se hizo una comparación estadística de si había una diferencia entre aplicarles 400 unidades u 800 unidades, simplemente nos muestran los números y descriptivamente podríamos decir que a mayor dosis hay menor discapacidad. Posiblemente estos números de 0.6, 0.7 se les hagan muy pequeños, pero para el paciente es muy significativo porque a lo mejor este medio punto o más de medio punto significa que pueden abrir la mano o que pueden despegar el pulgar de la palma y eso, bueno, pues les ayuda mucho en su funcionalidad. Entonces el mensaje de aquí es que a mayor dosis hay menor discapacidad. Ok, en el siguiente resultado en esta gráfica, pues los pacientes con espasticidad es muy importante que puedan caminar, deambular solos.
Y al inicio de este estudio, como nos muestra en la gráfica, tenemos que en la basal, que es el baseline, cuando los pacientes habían iniciado el estudio y todavía no se les aplicaba la toxina botulínica, solamente el 24.5% podían caminar sin ninguna asistencia. Al terminar el estudio, después de haberse aplicado, pues, Xiomin hasta 800 unidades, bueno, pues resultó que se incrementó importantemente el porcentaje de pacientes que podían caminar por sí solos, el 41.4%. Aquí quiero nada más señalarles que, como vemos en la basal, se evaluaron a 155 pacientes y hacia el final del estudio se evaluaron a 140 pacientes. ¿Por qué hay esta diferencia en el número de pacientes evaluados? Bueno, pues porque a lo largo del estudio, ya que es un estudio muy largo, pues que duró más de pues 36 semanas, pues algunos pacientes se van perdiendo en el seguimiento, ya sea porque no regresen o porque algunos no hayan mostrado mejoría o porque hayan presentado evento adverso. Aquí en el estudio o en esta presentación no les detallo las causas de abandono a tratamiento, simplemente quiero que se queden con el mensaje que entre mayor dosis se incrementa el número de pacientes que pueden deambular por sí solos. Entonces, bueno, pues esto es un mensaje muy importante que se le puede comunicar a los médicos, que con dosis altas de Xiomin, que es la única toxina en la cual tiene evidencia de dosis altas, bueno, pues está demostrado que un mayor número de pacientes pueden deambular por sí solos. Y en el siguiente resultado, pues un aspecto muy importante pues era evaluar o conocer en opinión tanto de los médicos como de los pacientes qué tanto creían ellos que habían mejorado desde su punto de vista, desde su opinión, y es lo que se nos presenta en esta gráfica. En esta gráfica, del lado izquierdo, las primeras 3 columnas, es la opinión de los médicos en cuanto a si la toxina o la eficacia fue muy buena o buena para cada uno de los ciclos. Para el ciclo 1, que recordemos fueron las 400 unidades, para el ciclo 2, que fue cuando Xiomin se aplicó en 600 unidades, y para el ciclo 3, que fueron 800 unidades. Y del lado derecho, las 3 últimas barras, bueno, pues nos hablan de la evaluación por parte de los pacientes, en opinión de ellos, qué tanto habían mejorado para cada uno de los ciclos. Como podemos ver, no me voy a meter mucho a mencionar cada uno de los números, pero como podemos ver, el mayor porcentaje de pacientes y también de médicos que consideraron que, bueno, pues la eficacia había sido muy buena o buena, se presentó cuando se aplicaba Xiomin hasta 800 unidades. Esto lo opinó el 89.3% de los médicos y el 76.4% de los pacientes. Esto es muy, muy importante. Y bueno, pues para terminar este estudio, solamente les quiero mencionar que, bueno, además de evaluar la mejoría a través de la escala de Ashworth, reducción de discapacidad y también que tantos pacientes podían caminar por sí solos, bueno, pues al inicio del estudio se les pregunta a los pacientes, oye, ¿a ti en qué te gustaría mejorar? Entonces algunos pacientes dicen, bueno, pues a mí me gustaría abrir la mano porque así no me encajo las uñas, abrir los dedos de la mano porque así no me encajo las uñas y no se me infecta la mano. A lo mejor algún otro dice, bueno, pues lo que quiero es poder extender el dedo índice porque así puedo agarrar una taza o un vaso. Algún otro dirá, bueno, pues lo que yo quiero es poder mover mejor mi pierna para poderme poner mejor los pantalones o poder estirar mejor el brazo para poderme poner bien la camisa o lavarme los dientes. Entonces a los pacientes se les preguntaba, bueno, pues cuáles eran sus objetivos, qué eran lo que querían lograr. Entonces en esta gráfica lo que vemos son los resultados tanto para el ciclo 1 cuando se aplicaba toxina 400 unidades, ciclo 2 600 unidades y ciclo 3 800 unidades. Y vemos el porcentaje de pacientes que no alcanzaron ningún objetivo, que alcanzaron un solo objetivo, que alcanzaron 2 objetivos o que alcanzaron más de 3 objetivos. Como podemos ver, en el ciclo 3
Bueno, pues un mayor número de pacientes alcanzaron más de 3 objetivos, que es el 68.6% de los pacientes cuando se les aplicó 800 unidades. Y lo podemos ver claramente en estas columnas. En la columna de color como cafecito es cuando no se alcanzó ninguna meta. La de color azul clarito es cuando se alcanzó solamente una meta, el azul fuerte es cuando se alcanzó 2 metas y el azul intermedio o como medio púrpura es cuando se alcanzaron más de 3 metas. Entonces, bueno, pues aquí el mensaje es que a mayores dosis con Xiomin, que es la única toxina que tiene eficacia y evidencia a dosis altas, bueno, pues un mayor número de pacientes pueden alcanzar más de 3 metas que se han planteado en cuanto a su recuperación. Y bueno, pues con esto terminamos el repaso del estudio Tower. Saben que si tienen alguna duda me pueden contactar. Gracias y que la pasen excelente.